Esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de la segunda carta de Pedro. Y vamos a leer más que todo el capítulo número 3. Pero antes de eso, quiero que recordemos quién fue Pedro. Simón, Simón, el hermano de Andrés. Dice la escritura de que Andrés buscaba con diligencia y quería saber quién era el Mesías. Entonces, cuando Andrés se da cuenta que Jesucristo es el Mesías, Andrés va y busca a su hermano, a Simón. Nos podemos dar cuenta de que Pedro era una persona que de alguna manera también estaba buscando en la vida y quería conocer quién era el Mesías. Cuando por fin encuentran a Jesucristo, Jesucristo le dice a Pedro, a Simón, le dice: tú te llamarás Cefas, que quiere decir roca o piedra. Y más adelante Jesucristo también llama a Simón, le llama Pedro. Entonces este es el Pedro que nosotros conocemos, el apóstol, quien escribe la primera y segunda carta de Pedro. Más adelante encontramos que Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que es el Cristo? Y fue Pedro el primer discípulo que confesó y le dijo a Jesucristo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Entonces encontramos que Pedro sigue como analizando, observando al maestro, le está siguiendo, lo está conociendo, y en el camino Pedro ya tiene una convicción plena de que el rabino, el maestro a quien seguían, es Jesucristo, el Mesías al que él esperaba. Y este mismo Pedro es aquel discípulo que yendo por una barca en el mar de Galilea, cuando la tormenta era fuerte y azotaba la barca, ve al maestro y tiene miedo. Entonces pide que quiere tener una prueba si él es Jesucristo. Entonces Jesucristo le dice que camine por las aguas. Y este Pedro, que tiene valor de caminar por las aguas, es el mismo Pedro que flaquea su fe y se hunde en el agua, y ahora hundido en el agua le está pidiendo auxilio al maestro y le dice: sálvame. Este mismo apóstol es el apóstol que Jesucristo le dijo, Pedro le dijo: tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo, cuando Jesucristo estaba por ser entregado. Pero con toda esta experiencia, con todas estas vivencias, Pedro le dice: no, maestro, le dice, yo no te voy a negar, le dice, si fuera posible, si fuera necesario, yo daría mi vida por ti, le dice, yo pudiera ir contigo a la cruz del Calvario. Pedro le dice: Señor Jesús, tú me negarás 3 veces. Y así fue. Cuando Jesucristo fue entregado, dice que Pedro le siguió y entró a la casa donde habían llevado a Jesucristo. Cuando estaba ahí, dice que una muchacha lo reconoce y le dice: pero tú eres de los que estaban con Jesucristo, tú eres del mismo grupo de este señor que ahorita van a matar. No, dice Pedro. Y él empieza incluso a cambiar su forma de hablar, y para no parecerse, porque por la forma de hablar de Pedro le reconocían que era discípulo del Señor Jesús. Y le niega 3 veces. Cuando Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, su corazón se contristó, su espíritu se contrarió y se sintió muy mal. Al punto que cuando Jesucristo resucita, después de la cruz del Calvario, Jesucristo tiene la necesidad de mandarle un mensaje a Pedro y díganle a Pedro que me quiero reunir con él. Porque Jesucristo quería estar seguro de que aquel Pedro que quizás estaba desmotivado, estaba depresivo porque le había fallado a su maestro, con el que había tenido tantas experiencias y tantas vivencias cuando Jesucristo no había sido crucificado, ahora le había fallado. El Señor Jesús le ofrece esa palabra de misericordia y restaura la vida de Pedro. Pues ese mismo Pedro es el que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo, él se para y empieza a hablar con los discípulos y les dice
que lo que acaban de vivir, la experiencia que están viviendo del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo trae el bautismo, es la profecía, el cumplimiento de la profecía que está escrita en el libro de Amós. Y ese Pedro dice que habla con denuedo y que empieza a predicar y empieza a evangelizar la palabra del Señor Jesucristo, y más de 3,000 personas fueron convertidas en ese día, en el primer mensaje evangelístico que Pedro proclamó ese día cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, 60 o 65 años más tarde de que el Señor Jesucristo había resucitado, Pedro está escribiendo la segunda epístola a los discípulos. Está escribiéndola y ahora Pedro ha estado dando algunos consejos. Nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan? El domingo anterior que veíamos la primera carta de Pedro, en donde él está advirtiendo de que el enemigo está buscando, está acechando como león rugiente y viendo a quién devorar. Y nos está dando consejos para que como iglesia nosotros estemos buscando al Señor. Y entonces Pedro, después de su primera epístola, años más tarde está escribiendo la segunda epístola, pero en esta ocasión Pedro tiene una urgencia. ¿Cuál es la urgencia que Pedro está experimentando en esta ocasión? Si me acompañan al libro de Pedro, de segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 13. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahora, ¿qué está sucediendo con Pedro en la segunda carta que él está escribiendo, hermanos? Dice que él va a procurar con diligencia hacer algo. ¿Qué es lo que Pedro se está proponiendo y a qué es lo que Pedro le va a poner énfasis y diligencia, hermanos? Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces Pedro quiere que nosotros tengamos memoria de algunos asuntos. Memoria quiere decir que nos tiene que quedar grabado en la mente, pero algo que es importante también, hermanos. Imagínense que yo le digo a usted que vamos a tener que abandonar este país, todos. Nos vamos a ir siquiera a Europa, Australia, China, no sé, a donde sea que nos querramos ir o nos tengamos que ir. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer antes de su partida? Si usted va, por ejemplo, a abandonar a su familia, no abandonarla, la va a tener que dejar porque usted tiene que ir a hacer algunas diligencias afuera del país. Usted va a dejar ordenada su casa, usted va a dar directrices, usted va a decirle a la familia qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, hace años, a mí me tocaba viajar mucho a Guatemala. Entonces, como dejaba a mi esposa y mis hijos estaban pequeños en casa, yo le decía siempre a mi esposa, cuando yo vaya a viajar a Guatemala, quiero que antes de que yo viaje, tú vayas al supermercado, al mercado, a comprar y hacer cualquier diligencia que tengas que hacer afuera de la casa, para que cuando yo salga de viaje, yo esté seguro que ustedes van a estar en la casa y que no van a tener necesidad de salir a la calle por nada, y de esa manera yo voy a estar tranquilo haciendo mi trabajo, mi diligencia. Entonces yo daba ciertas directrices importantes. Entonces Pedro acá está haciendo lo mismo, hermanos. Y en el capítulo 3 dice en el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Imagínense, hermanos. Pedro nos está diciendo
que en las dos cartas él despierta con exhortación y quiere que tengamos memoria de algunas cosas. Él está mencionando a los profetas y también está mencionando a los apóstoles. Y le está hablando a una iglesia, le está hablando a un cuerpo de Cristo que tiene conocimiento de las escrituras. Entonces, ¿de qué cosas estará hablando? ¿De qué cosas estará haciendo énfasis Pedro a la memoria de los hermanos? Nosotros vamos a ver dos nada más como ejemplo de lo que Pedro les estaba citando a los hermanos en esa ocasión. Aquí mismo en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y 18, vamos a encontrar que Pedro dice, dando testimonio acerca de la vivencia que Pedro ha tenido con el Señor Jesucristo, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora, ¿qué es lo que Pedro está diciendo aquí, hermanos? Acá está Pedro escribiéndole a los hermanos. Hay hermanos que son contemporáneos con el Señor Jesucristo y Pedro está diciendo que aquel día en que el Padre dijo que Jesucristo es su Hijo amado y que en Jesucristo tiene complacencia, Pedro está diciendo, yo soy testigo. Yo estaba ahí y yo escuché con mi oído que desde el cielo el Padre estaba reconociendo y estaba proclamando que Jesucristo, quien fue crucificado en la cruz del Calvario, es el Hijo de Dios. Y con esta aseveración, Pedro está advirtiéndonos acerca de la segunda venida de Cristo. En esos tiempos a los cuales Pedro se refiere, a los últimos tiempos o los postreros tiempos, los postreros son los finales, estos son los tiempos finales. En estos tiempos, nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Y el propósito de Pedro, al final de su vida, cuando él ya era anciano y cuando da testimonio de que él va a ser llamado por el Señor Jesucristo a abandonar el cuerpo e irse con él, entonces él nos está advirtiendo y está haciendo énfasis en que el Señor Jesucristo viene por segunda ocasión. Y en esto, hermanos, nosotros hoy en día, hoy que las cosas están tan complicadas, tan convulsionadas, nosotros en esto debemos pensar y recapacitar. Y no debemos distraernos con las cosas que suceden, sino que nuestra mente tiene que estar puesta en Jesucristo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. Yo recuerdo haber visto en una ocasión una historia de un caballo que competía carreras y era muy bueno. Pero entonces, en una ocasión, el caballo iba ganando una carrera en el circuito, en el hipódromo, pero de repente se ve que el caballo se hace un nudo, volca, se cae y mata al jinete que llevaba encima. Pero era un caballo campeón. Era un caballo que todo el tiempo ganaba las carreras o la mayoría de carreras se las ganaba. Pero en esta ocasión no solamente pierde la carrera, sino que se detiene a media carrera. Él va muy rápido, pero se detiene al punto que da vuelta, se cae y le cae encima al jinete y el jinete se murió. La pregunta es, ¿qué le pasó? ¿Cómo es posible que un caballo tan extraordinario y tan experimentado le haya pasado esto? ¿Y qué había en el camino? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se dan cuenta de que por naturaleza los caballos solamente pueden ver un aproximado de 340 grados. Eso es bastante. Si la circunferencia tiene 380 grados, solo 40 grados el caballo no puede ver. O sea que él casi puede ver a su alrededor por todos lados. Pero hay un punto ciego. El punto ciego del caballo
está en la frente. Él no puede ver estos 40 grados, no los puede ver. Entonces, cuando este caballo iba corriendo, en esa ocasión había como una valla o un muro y el sol estaba pegando en dirección a la calle. Y cuando el caballo iba corriendo, él vio solamente la sombra. Y cuando estuvo cerca, él reconoció la sombra, pero no supo qué era. Y tuvo temor, él tuvo miedo. Entonces, cuando él tuvo miedo, él se distrajo y tuvo miedo y pensó quizás que era un hoyo. Y el caballo se detuvo por instinto, porque tuvo miedo a que se iba a enfrentar a algo que él no conocía. Y en ese entonces, el caballo dio vueltas, se accidentó y por lo mismo se llevó al jinete de encuentro. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que nosotros, el Señor Jesús, nos llama a que nosotros tengamos nuestros ojos y nuestra visión puesta en Él. Pero si nosotros nos distraemos, si este caballo hubiera tenido la habilidad de poder ver más hacia adelante en su camino, este caballo hubiera podido advertir que había algo parecido a un hoyo, pero era una sombra, y él hubiera seguido corriendo la competencia. Pero este caballo, para empezar, es un animalito, no podía analizar tanto. Y al llegar a ese punto, entonces él tuvo este percance. Pero eso nos enseña, hermanos, que como cristianos, si nosotros nos llegamos a distraer por tantas cosas que están pasando, nosotros también podemos en algún momento desviarnos del camino. Ahora tenemos también el testimonio de los profetas acerca de la segunda venida de Cristo. En el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿En qué mora? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí, hermanos, el Señor está dando testimonio acerca de Jesucristo, su Hijo, y está dando testimonio de que su Hijo va a venir y va a regir a las naciones. Se está hablando de la segunda venida del Hijo del Señor, de Jesucristo. Entonces, hermanos, antes, mucho antes de que Jesucristo naciera en la tierra, el rey David y otros profetas, en Isaías encontramos también, en Amós encontramos, en Ezequiel encontramos referencias acerca de la segunda venida de Jesucristo. Estamos encontrando estas referencias. Es algo, hermanos, es un acontecimiento que nosotros estamos esperando. Ahora, el mundo constantemente se está volviendo más materialista. Me llamó la atención hace poco, vi un video acerca de un carro moderno de Tesla, creo que se llama la empresa que lo fabrica, que este carro ya es autónomo, ya no necesita conductor, bueno, es súper moderno, las puertas se le abren para un lado, él se hace más largo, se hace más corto, qué sé yo. Yo me pongo a pensar, ese es un vehículo tecnológico y por lo tanto él depende de una computadora. La computadora es tan buenísima que ella es capaz de llevar a una persona por aquí y por allá. Pero ¿qué va a suceder el día que a esa computadora se le achicharre un circuito? Porque eso puede llegar a suceder y ha sucedido en todas las máquinas electrónicas. Bueno, ese carro se va a ir a estrellar. Pero el mundo
se emociona al ver estas cosas y el mundo dice, ah, qué bien que existen estos carros. Yo quisiera tener uno de esos. ¿Para qué? No, pues para subirme y poner mi vida en las manos de ese carro que es tan moderno. Pero hermanos, ese carro es una máquina y ese carro va a fallar y han fallado carros ya como esos. ¿Por qué no mejor poner nuestra vida en Jesucristo? Él jamás ha fallado y Él nunca va a fallar y Él no es electrónico ni es un invento de la tecnología, ¿sí? Pero el mundo está así de contrariado, hermanos. O sea, vemos algo nuevo, ah, sí, en eso yo voy a confiar. Pero vemos las sendas antiguas, no, eso no es fiable, ¿sí? El Señor Jesucristo va a venir, ah, es que ustedes están locos, dice. Esas cosas no van a pasar. Luego, en la segunda carta de Pedro, seguimos leyendo en el capítulo 3 y dice en el versículo 3, Pedro nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en nuestros días, hermanos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de la segunda venida de Cristo? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora Pedro nos está explicando algo en el siguiente versículo y dice, que estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro, hermanos? Pedro nos está diciendo, oigan, les quiero hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Pero les quiero advertir que en los postreros tiempos van a haber burladores y ellos van a negar la segunda venida de Cristo y se van a burlar acerca de la segunda venida de Cristo. Pero antes de esto, yo quiero advertirles también que estos burladores ignoran que en el tiempo antiguo hubo un diluvio. ¿Por qué Pedro se toma la molestia en este tiempo de mencionarnos a nosotros el diluvio? Que el mundo, que ya hubo una humanidad que pereció anegada por agua, hablando la humanidad en el tiempo de Noé. Bueno, ¿cuánta noticia ustedes leen en el periódico actualmente acerca que dice? Y por el diluvio universal que hubo en la tierra, los dinosaurios o los fósiles tal cosa. Por el diluvio universal que existió en la tierra, entonces el hombre de Cromañón llegó a quedar en estas condiciones. Por el diluvio universal, entonces las llanuras, por ejemplo, de Argentina, esto y lo otro, qué sé yo. Nada, hermanos. O sea, usted no va a encontrar jamás un artículo en el periódico que se refiera a un diluvio universal, mucho menos hablar del arca de Noé. Pero si ustedes investigan, se van a dar cuenta de que ya fue encontrado el arca de Noé. Y nosotros no deberíamos de viajar afuera de nuestro país, El Salvador, para podernos dar cuenta de que un día El Salvador estuvo bajo un diluvio. Si ustedes son curiosos y van por cualquier parte del país y encuentran donde los tractores han removido la tierra y queda un bordo, como por decir algo, si esta pared fuera un bordo, a eso le llaman el perfil del suelo, los topógrafos. Entonces, en el perfil del suelo, ustedes verían que tiene capas. La tierra tiene capas. Lo normal es de que abajo haya roca, después de esta roca hay una roca más quebradiza, y más arriba de esta roca quebradiza existe una tipo gravita, la piedra poma, luego están las arcillas, el limo, y así, hasta llegar a los suelos jóvenes, que es la tierra negra, porque esa tierra negra está mezclada con la hojarasca, con los animalitos que viven a una distancia como de 50 centímetros, y todos esos microorganismos comiéndose y descomponiendo la materia orgánica forman los suelos jóvenes. Pero cuando nosotros vemos esos perfiles, muchas veces encontramos tierra negra, tierra blanca, tierra negra otra vez, tierra arcilla, o de repente encontramos abajo piedras volcánicas. Están las piedras volcánicas, pero arriba de la piedra volcánica hay tierra negra o tierra blanca. ¿Cómo es posible que un volcán hace erupción, pero quién vino a echar tanta tierra después encima de la erupción del volcán? Eso no puede ser posible, a menos que haya existido una inundación.
Otra pregunta o algo curioso. Un día yo los invito, porque es un paseo bonito, los invito a que lo hagan, a que se vayan al Trifinio. Allá por Metapán, en Metapán está el Trifinio, que es donde se conecta El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, cuando uno va subiendo hacia el Trifinio, ahí hay un museo que tienen ahí, en donde antes, hace muchos años, fue una fábrica de hierro. Ahí se encuentra piedras de hierro. Ahí tienen unas piedras grandes que cuando uno las levanta pesan demasiado. Entonces, ¿por qué? Porque tienen mucho hierro. Y algo curioso es de que ellos ahí también tienen un par de caracoles fosilizados. Entonces, cuando yo fui a visitar el lugar, les pregunté, mire, le dije, pero ¿y estos caracoles, de dónde los han traído? ¿Por qué los tienen aquí? No, me dice, es que estos aquí se encontraron. Mire, me dijo, ahí en Metapán está la fábrica de cemento, Holcim. Ahí a cada rato encuentran de esto, me dijo. Pero como ellos están explotando, me dice, ellos no dicen nada. Pero de estos fósiles así, hay bastantes ahí en Metapán. Entonces hay caracoles, que estos caracoles deberían de estar en el mar, en la playa. Pero entonces, ¿qué tan cerca queda el mar de Chalatenango, del Trifinio? Está súper lejos. ¿Qué estaban haciendo estos caracoles marinos y cómo es que se llegaron a fosilificar en esa zona? ¿Por qué? Bueno, no hay ninguna explicación lógica a menos que el Señor nos cuente que hubo un diluvio universal en la tierra. Ahora, cuando nosotros hablamos del diluvio universal, muchas veces nos acordamos de aquella historia en la escuela dominical, donde dice que Dios le habló a Noé que construyera un arca y que Noé bien contento llamó a los animalitos y que subieron al arca de dos en dos. Y entonces los animalitos subieron, subió la jirafa, el canguro y todo. Hermanos, el arca de Noé, en la narración del diluvio, es un cataclismo terrible, tremendo, que cambió no solamente la historia del planeta, sino que cambió la topografía en general. Si ustedes fueran, por ejemplo, a Comasagua, arriba, llegando, cuando uno agarra la carretera al Puerto de la Libertad, antes de bajar al puerto a mano derecha está la carretera a Comasagua, y ahí uno sube. Cuando usted está arriba, 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 hay unos miradores, y usted va a lograr ver el mar hasta allá abajo. Cuando uno logra ver el mar, logra ver las montañas que están como que se las han rasgado así, de esta manera. Se ve obviamente que ha habido una erosión hídrica, perdón, una erosión hídrica. Es que hubo demasiada agua en algún momento y el agua se estaba vaciando y el agua empezó a arrastrar toneladas de tierra y las montañas se ven así como rasgadas de esa manera. Cuando usted viaja al aeropuerto, usted ve los montes abajo por Comalapa, usted va a ver unas montañas que son así bien picuditas y luego descienden y la de la par está igual bien picuda y así. Y es que el agua en algún momento estaba cubriéndolo todo, pero cuando se estuvo vaciando el nivel del agua, todo esto se estuvo lavando y erosionando. Entonces nosotros podemos ver por muchas causas, por muchas maneras, que existió un diluvio, como el Señor nos dice y nos advierte. Pero entonces Pedro está diciendo que los burladores ignoran por su propia voluntad que sí hubo un diluvio en el tiempo antiguo. Pero si antes hubo un diluvio, si hubo un tiempo en que Dios estuvo molesto con la humanidad, porque el corazón de los hombres era de continuo solamente al mal, perdón, hoy en día el Señor también va a llegar un momento en que la maldad del hombre llegue a colmar la paciencia del Señor. Pero el Señor ha prometido que no va a volver a inundar con agua a la humanidad. Sin embargo, hoy en día vemos que los inviernos están viniendo muy fuertes y vemos inundaciones. Este año en Alemania hubo una inundación fuerte que fue de causa natural. El año pasado acá en El Salvador, aquí en la colonia San Mateo, vimos cómo se inundaron los carros exagerado y así. Entonces el Señor nos recuerda y nos dice, no voy a negar a la humanidad en agua, pero les estoy demostrando mi poder y estoy permitiendo estas cosas para que ustedes sepan de que yo estoy a las puertas y yo voy a llegar por mi pueblo. Entonces, hermanos, el Señor busca maneras de decirnos y de advertirnos
que Él está por venir. Pedro nos está diciendo de esta manera y nos está poniendo los ejemplos. Y si nosotros vemos las noticias, por ejemplo, acaban de encontrar dos dinosaurios en China, dos dinosaurios que miden 20 metros, el más grande, lo comparan casi con la ballena azul. No hay un dinosaurio que sea más grande que la ballena azul que nosotros conocemos. Y estas ballenitas tan enormes, aquí en Los Cóbanos las podemos ver, fíjense. O sea, Dios en su misericordia nos permite casi palpar la naturaleza enorme. ¿Por qué no existe un animal más grande que la ballena azul sobre la faz de la tierra? Porque hubo un diluvio que mató a los grandes dinosaurios que caminaban sobre el suelo seco. ¿Y por qué la ballena azul todavía sigue nadando en el océano? Porque esta ballena estaba adaptada al agua. O sea, no tuvo problemas cuando hubo un diluvio universal. Entonces el Señor nos está dando testimonio acerca de esto. Pero el mundo se trastornó tanto en el diluvio que el clima cambió. La cantidad de oxígeno que respiraban la humanidad y los animales cambió. Hoy respiramos menos oxígeno que antes. Y por eso es que antes nuestros ancestros lograban vivir hasta 900 años, como el caso de Matusalén que cita el Señor Jesús, el Jehová a través de la Escritura, el Señor Jesús. Ahora, los evolucionistas dicen, por ahí aparece el hombre de Cromañón, y el hombre de Cromañón es un Homo sapiens, dicen, pero de otra especie. ¿Por qué? Porque el cráneo es diferente. ¿Cómo es diferente? El cerebro era del mismo tamaño, dicen, pero la frente es mayor y su quijada es más pronunciada. Ahora, yo me hago una pregunta. Si yo tengo un niño de 6 años acá a la par mía, yo le digo, mire, este es un viejito de 80 años, le digo, usted se ríe de mí, me dice, no, ese es un niño, lo más que tiene son 7 años, me dice, o 5, pero no se va a perder, ok, va. Yo traigo un joven de 16 años y le digo, mire, este joven es un bebé de 5 años, usted está loco, me va a decir, ese ya es un muchacho, a lo mejor hasta Dewey tiene, me va a decir, por el rostro, porque el rostro del ser humano va cambiando conforme va creciendo. Ahora piense en un anciano de 100 años, de 90 años, ¿cómo se ve su rostro comparado a un joven de 16 años? Usted confundiría a uno de los dos si lo ve de repente y dice, el abuelito es este que tiene el rostro respingado y el joven es este que está así todo aturrado y con la barbilla así, con sus orejas grandotas. No, hermano, vamos a reconocer a un anciano porque su rostro está cambiando constantemente. Ahora imagínense cómo se vería el rostro de un anciano de 800 o de 900 años, hermano. No los hemos visto porque ya no convivimos con ellos, pero la Biblia nos habla de hombres de esa edad. Pues el hombre, la humanidad le ha llamado a esto el hombre evolucionado, el hombre de Cromañón. No, hermanos, sigue siendo el mismo ser humano. Hoy, hace poco, estaban los científicos consternados, dicen, la teoría de la evolución va a tener que cambiar conforme al hombre que evoluciona, porque se han dado cuenta que el hombre de Cromañón tiene genes compartidos con el Homo sapiens, que somos nosotros, que son los mismos, eran la misma cosa. Entonces, ahora los científicos siempre se están confundiendo y tienen que corregir y arreglar cosas, pero la Biblia, la palabra de Dios permanece, hermanos, firme, inconmovible. Dios ha dicho las cosas y Él nos ha explicado tal y como son. Entonces, Pedro acá está casi partiendo de este mundo, está arreglando la casa y nos está diciendo que la venida del Señor es algo real, es algo que va a suceder como el diluvio que existió antes. Ahora nosotros podemos preguntarle al Señor Jesucristo, Señor Jesús, ¿y tú qué crees acerca del diluvio? ¿Será posible, Señor, de que el diluvio fue una historia que alguien inventó o el diluvio realmente es algo que es verídico? Podemos ir al libro de Mateo y ver el versículo 37. Mateo 24, versículo 37. Dice, Jesucristo dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Ahora entendemos un poquito más por qué Pedro hacía referencia también acerca del diluvio. Pero hermanos, nosotros le podemos preguntar al Señor Jesús, Señor Jesús, Pedro nos está advirtiendo que tú vas a venir por segunda vez, pero también nos está diciendo que las personas hoy en día están negando el diluvio, así como van a negar tu segunda venida. ¿Qué es lo que tú nos puedes enseñar, Señor Jesús, a través de esto? Y el Señor Jesucristo nos está diciendo que así como en los días de Noé, la gente fue advertida y se les dijo, arrepiéntanse, traten de llevar una vida correcta. Viene un diluvio y la gente no le creyó a Noé. Noé tuvo que haber sido el hombre más loco, más absurdo a los ojos de las personas, el hombre más tonto. Imagínense, para Noé tuvo que haber sido su proyecto de vida, en la construcción del arca. Él tuvo que haber contratado carpinteros, tuvo que haber comprado materiales y haber gastado una fortuna en construir esta arca. Imagínense si su vecino, ahí donde usted vive, se pone a construir un gran barco y le dice usted, pero el vecino se ve que tiene mucho dinero para hacer eso porque está gastando mucho. Mire, le dice, y no le sale mejor irse allá por el puerto de La Libertad o a Cajutla a construir su barco todo grandote que hasta me incomoda cuando salgo yo de la casa todas las mañanas. No, le dice el vecino, es que mire, va a venir una gran ola y nos va a escapar a ahogar, le dice su vecino. Usted debería de construir un barco parecido o por lo menos conseguirse su neumático, le dice. Pobrecito, dice uno, el vecino está loco. Entonces así decían de Noé y el Señor Jesucristo nos advierte que en este tiempo nosotros vamos a vivir una vida, dice que se van a dar en matrimonio, dice que va a ser una vida cotidiana, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo venga, la vida de las personas va a ser tan cotidiana. Imagínense una boda. Si yo me fuera a casar el día de hoy y los he invitado a todos ustedes a la boda el día de hoy por la tarde, en donde quiera celebrarla, si quiere aquí nos vemos más tarde. ¿De qué estamos hablando, hermanos? O sea, debería de estarse preparando un banquete, usted debería de estar pensando qué ropa me voy a poner, qué alegre, qué felicidad, el hermano Sixto se casa con la hermana Senia, qué alegría, es una fiesta, es una alegría, está varios preparativos para todo esto. A eso se refiere el Señor Jesús, que en estos tiempos, en este momento en que el Señor venga, no va a ser exactamente un tiempo de calamidad, en donde la humanidad esté siendo destruida, en donde la humanidad esté cayendo, que todos vamos a tener hambre, que todos nos vamos a estar matando unos por otros. No, hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo, la vida en algunas partes del planeta va a ser relativamente normal y nadie se va a dar cuenta, nadie se va a percibir que el Señor Jesucristo está viniendo. Ahora, en el mismo capítulo, el Señor Jesucristo nos advierte que van a haber pestes, que van a haber enfermedades, que van a haber guerras y rumores de guerras. Ahora yo me pregunto, ¿será que en este tiempo hay pestes por aquí cerca? Sí, ¿verdad? Ni ha terminado de pasar la pandemia y ya anunciaron como 5 virus más que vienen atrás ahí a molestar. Y no se han terminado de morir todos los seres humanos y ya están hablando de la fiebre africana, de los porcinos y que no sé qué. Y el Señor Jesucristo dijo, miren, cuando yo esté por llegar, van a haber pestes. Miren, cuando yo esté por llegar, va a haber guerras y rumores de guerras. Ya se dieron cuenta en Afganistán. Los Estados Unidos retiran sus tropas, los rebeldes ahora están ahí, la guerra. Y rumores de guerra. Y el Pyongyang, ahí está Corea del Norte, asustando ahí a los Estados Unidos, diciéndoles, miren, por estos ejercicios militares que ustedes están haciendo, esto es una gran violación, nosotros podemos atacar, que no sé qué, que no sé qué. Desde antes del Donald Trump estaba el Pyongyang ahí diciendo que quería aventar una bomba atómica. Y lo mismo sigue diciendo, rumores de guerra, ¿sí? Señor Jesucristo nos advierte, pero también nos dice que así como en los días de Noé, dice que se estarán dando en matrimonio, dice en el versículo 38, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El día de ayer por la tarde, unos vecinos estaban celebrando no sé qué cosa, y detrás de la casa de nosotros, y tuvimos que poner música cristiana, porque estaban hablando fuerte, unas cosas a saber de qué, pero hasta de política, pero hablaban unas sus palabras feas. Y ellos estaban celebrando, y dice aquí que en este tiempo la gente va a estar comiendo y bebiendo, pues mis vecinos estaban comiendo y bebiendo, y estaban contentos, estaban alegres. Entonces,
El tiempo que estamos viviendo es exactamente igual al tiempo que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo en que Él va a regresar por su iglesia. Sigamos viendo qué es lo que nos dice Pedro entonces acerca de esto. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, algunos dicen, el Señor Jesucristo está tardándose en venir, en regresar. ¿Cuál es el objetivo, según Pedro nos explica acá? ¿Cuál es el objetivo de que el Señor Jesucristo retarde su venida, hermanos? Volvámoslo a leer. En el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les hago la pregunta otra vez. ¿Cuál es el objetivo de que Dios ha tomado la decisión de retardar su venida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón, hermano? ¿Alguien me ayuda? ¿Perdón? Correcto. Dice que para que nosotros, dice que Él está siendo paciente, para que nadie, está siendo paciente para con quiénes, hermano, para con los del mundo. Él está siendo paciente para con los impíos. Él está siendo paciente para con los perversos. No, hermanos. ¿Con quién está siendo paciente el Señor? Para con nosotros. Hermanos, qué tremendo. La misericordia de Dios mostrándole a su pueblo. En aquel entonces se la mostraba al pueblo de Israel porque era duro de entender. Pero en este tiempo el Señor nos está mostrando a nosotros su misericordia. Porque por pura casualidad, hermanos, también nosotros somos duros de entender. Entonces, si el Señor está retardando su venida, es con un objetivo. Y dice que Él está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Ninguno de quiénes, hermano? Ninguno de nosotros los que caminamos con el Señor hoy en día. O sea que si nos está advirtiendo Pedro de que alguien puede perecer porque no está preparado, ese alguien puedo ser yo, hermanos. Y esa es la advertencia que Pedro tiene para nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, otra pregunta. ¿A qué tenemos que proceder? Ya que el Señor está retardando su venida, nos está dando tiempo, Él está dilatando un poco. ¿Qué es lo que yo tengo que, hacia dónde tengo que proceder, hermanos? Al arrepentimiento. ¿De qué, hermanos? De mis acciones, de mis malos pensamientos, de mi mal andar. En este tiempo yo tengo que corregir muchas cosas y en una forma tajante de mi conducta, de cosas que yo hago, cosas que yo pienso, cosas con las que yo comparto, quizás con familiares, quizás con amigos, amistades que no me convienen, pero que no he querido dejar y abandonar. Hoy tengo que corregir este camino. Ahora, vamos al libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí el apóstol Pablo nos está dando también un consejo, pero nos está exhortando más que darnos un consejo. Hermanos, y perdónenme que yo insista en esta palabra, pero no soy yo, está en la escritura. Y dice: despojémonos, y no dice despójense, como si yo estuviera excluido de esta actividad que debemos de hacer,
sino que yo estoy incluido ahí también y dice despojémonos, quitémonos, dejemos, soltemos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese, hermano, aquí hay algo bien importante. Dice que había un gozo puesto en Jesús cuando él sufrió el pago que tuvo que dar para rescatar nuestras vidas. Y nosotros cuando venimos acá en el Evangelio y el Señor nos está estorbando o nos pone una prueba, ¿cuál es nuestra actitud, hermano? Ay, otra vez. Ay, y empezamos a renegar, hermanos. Pero el Señor iba con gozo, ¿ya? ¿Y él qué debía? Él no debía nada, hermanos. Él estaba libre de pecado, él nunca mintió, pero aún así él iba con gozo. Dice acá que Jesucristo iba con gozo. Adentro de su corazón iba con gozo. A tal punto, hermanos, que cuando él estaba crucificado y lo estaban injuriando los soldados romanos, Jesucristo los vio y dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y Jesucristo aún en esa condición, él estaba teniendo misericordia de estos que lo estaban injuriando a él. Entonces Jesucristo no iba molesto. Jesucristo no dijo, Padre, aquí estoy cumpliendo el plan que tú y yo teníamos, pero acuérdate de estos y de aquel más que todo, porque aquel fue el que me puyó por acá. No, hermanos, Jesucristo no estaba con esa actitud. Él está perdonando a sus captores, él está perdonando a los que lo torturan, hermanos. Y en ese tiempo, él nos está dando la gracia a nosotros, porque él quiere perdonarnos. Hermanos, aquel día, hace mucho tiempo, cuando venimos a los pies de Cristo y dijimos, Señor, te confieso como mi Salvador personal y te pido que perdones mis pecados. Ese día tuvimos que haber dejado de pecar, pero la pregunta es, ¿quién de nosotros lo ha logrado? Yo no, hermanos, yo sigo pecando. Y de esos pecados que sigo cometiendo son de los que el Señor nos está llamando al arrepentimiento. De esos pecados pequeñitos y mucho más si tengo pecados más grandes. De esos pecados el Señor me está llamando al arrepentimiento. Ahora, los que hablan de la teoría de la evolución dicen que todo comenzó, ellos niegan a Dios y niegan que con la palabra, con el poder de la palabra, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales. Y ellos hablan de un Big Bang. Pues Dios también habla de un Big Bang, hermanos. En la Biblia nosotros encontramos el Big Bang, pero el Big Bang del que Dios habla no es el mismo Big Bang que produjo la evolución según los científicos y hasta donde nosotros estamos aquí. El Big Bang del que Dios habla es otro Big Bang y lo vamos a leer ahorita en 2 de Pedro 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Oiga, hermano, ese es el Big Bang, un gran tronido. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, esta es la exhortación que Pedro nos está haciendo. Él estaba a punto de partir de este mundo y dijo, hey, ya me voy, pero antes de que yo me vaya, quiero que escuchen estas cosas. Sí, dice, es cierto, va a haber un Big Bang, pero no aquel Big Bang. El Big Bang es el que Dios trae. Y dice que los elementos arderán. Esta tierra, hermanos, va a ser van en una forma que los que estén aquí para entonces lo van a lamentar terriblemente. Pero lo que más me llama la atención, hermanos, es que Pedro no dijo, vamos a hacer una campaña evangelística y tráiganme a todo el pueblo, a los perversos, a los más malos, a los impíos, traigan a su primo, aquel que es un gran bolo, tráigalo. No, Pedro no estaba llamando a ese tipo de personas. Pedro estaba delante de la congregación de los santos. Pedro estaba predicándole a la iglesia del Señor Jesucristo y le estaba diciendo a esa congregación,
que viene un día grande y terrible de Jehová. En ese día el cielo arderá y los elementos arderán y todo lo que conocemos, hermanos, va a ser destruido. Y después le dice al pueblo de Dios, ¿cómo? Si todo esto va a ser destruido, nosotros mismos no vamos a estar preparándonos acerca del día que viene. Si lo que viene es serio y terrible. Y se lo está diciendo al pueblo de Dios, hermano. No es un mensaje evangelístico para aquellas personas que no conocen del Señor. Es un mensaje de arrepentimiento y de justicia para nosotros, los que caminamos con el Señor hoy. Para nosotros, hermanos. El Señor nos está trayendo y nos está llamando a santidad. Hermanos, ¿qué hábitos ha cambiado en su vida hace un mes, de allá para acá, en su vida cristiana? ¿Qué cosas usted está cambiando? ¿Ha empezado a leer más la Biblia? ¿Ha doblado usted sus rodillas en su cama? ¿Se ha estado levantando por las madrugadas a darle la honra y la gloria al Creador y al Señor? ¿Está usted dedicando más tiempo en oración al Señor, hermano? O como en los días de Noé, no se dieron cuenta de que venía un juicio y todos perecieron llevados por el diluvio y solamente Noé y 7 personas más fueron salvas. ¿Será, hermanos, que como en los días de Noé, nosotros estamos hoy de fiesta en fiesta, de alegría en alegría? ¿Qué está pasando, hermanos? Y Pedro nos está exhortando. Pedro escribió la segunda carta porque él sabía que él no iba a poder estar en este tiempo, este domingo, para poder venir y decirnos a nosotros, oigan, eso es lo que va a pasar. Pero dijo antes que con diligencia él iba a procurar dejar escrito para que nosotros supiéramos de lo que debíamos de ser advertidos, de lo que venía más adelante. En primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 7 al 8, es una escritura que antes veíamos nosotros hace unos domingos, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor Jesucristo, toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras depresiones, todos nuestros problemas, echándolos sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Hermanos, ser sobrios es no estar dormido, no estar así, no, estar alerta y velad, estar constantemente buscando del Señor, procurando hacer su santa voluntad. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo esta mañana. Ahora, vamos a la epístola de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una vez más, hermanos, esta palabra es compartida para una congregación, para hermanos santos y piadosos que estamos caminando con el Señor. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos ver el rostro del Señor Jesucristo, hermanos? Hoy cantábamos, he de verle, conocerle, ¿sí? Y cantábamos que queríamos estar viendo su rostro cara a cara, ¿sí? Pero aquí se nos dice,
buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo debo de buscar la santidad en mi vida en este tiempo. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, nosotros estamos aquí porque por la pura gracia y misericordia de Dios, un día Él nos permitió conocerle y caminar con Él. Pero esa gracia, ese regalo, ese don inmerecido que Dios nos ha dado, nosotros lo podemos llegar a perder. Y entonces Pablo aquí nos está diciendo, mirad bien, tengan cuidado, fíjense que esa gracia, ese regalo que Dios nos ha dado, alguno de nosotros lo puede llegar a perder, brotando alguna raíz de amargura en nuestro corazón. Ahora, según en el entorno, según lo que vivimos, según lo que escuchamos, hermanos, puede llegar a haber amargura en nuestro corazón. Por ahí se viene la ley del Bitcoin, y no sabemos cómo va a estar la economía. Ya la economía está difícil, la situación está difícil. Puede ser que se compliquen las cosas, que esté peor. Pero mirad, que no vaya a haber una raíz de amargura en nuestros corazones. Por ahí viene también la reforma a la Constitución. Dicen que esta es una cuñita, una entrada para que Bukele pueda perpetuarse en el poder. Y si lo logra, ese hombre, hermano, ha logrado en tan poco tiempo todo el poder y tiene todo el poder en su mano. O sea, ¿qué tan difícil es para él ya perpetuarse en el poder? Con solo que diga, el pueblo, la voluntad del pueblo es que yo me quede de por vida y aunque la ley quede choteada, yo me quedo. Él se queda. Entonces, no es algo que esté tampoco así como tan difícil de que se logre. ¿Me voy a amargar por eso, hermano? No, no me voy a amargar, porque es Dios el que pone y quita reyes. Esa puede ser el deseo de Bukele, quedarse mucho tiempo, puede ser que no, pero si no es la voluntad de Dios, él va a ser quitado. Pero y si la voluntad de Dios es que sí se quede 30 años, entonces él se va a quedar ahí. Yo me voy a amargar por eso. Voy a contender y altercar en contra de mi creador por las cosas como están pasando en mi país. No, hermanos. Poned nuestros ojos en Cristo Jesús. No nos distraigamos. ¿Sí? Ir con cuidado, pero no nos distraigamos. Que el virus del COVID está mutando no sé cuántas veces. Que siga mutando. Ese virus, hermanos, ¿quién lo creó? Antes de que me responda quién lo creó, hay que dejar algo claro. El libro de Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, incluyendo los virus y las bacterias. Esas amebas que a cada rato nos molestan por las pupusas que comemos, esas las creó Él. Un propósito tuvo para hacerlo. Él las creó. Ese virus de coronavirus, Dios lo creó. Toda la familia de los virus del MERS, del SARS, perdón, Él los ha creado. Si el hombre, los chinitos, agarraron el virus, lo metieron en un laboratorio, lo modificaron, eso pudiera ser, yo no sé. Pero el virus lo creó Dios. Ahora, como Dios lo creó, todos los organismos que Dios creó tienen un comportamiento, el cual Dios les ha dado que se comporten así. Un caballo, el caballo va a relinchar. Además va a servir para que nos montemos en él. Un pescadito, el día que se quiera salir del agua, ese día se va a morir. Y el día que nosotros decidamos vivir adentro de una piscina sin cosas de oxígeno, nos vamos a morir. O sea, no podemos salirnos tan lejos de las leyes que Dios ha establecido para cada organismo. Ese virus hoy está cumpliendo una misión. Gloria a Dios por ese virus, porque nos tiene a nosotros alerta, nos tiene ahí buscando del Señor, nos tiene unidos en oración. Gloria a Dios por esas cadenas de oración que estamos llevando, hermanos. Tiene una misión y ese virus está haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿será que los hombres tienen el control de esto? Yo lo dudo mucho. Miren lo que les está pasando a los chinos. Apareció el virus por ahí, metieron a toda la gente en cuarentena, lo lograron controlar. Viva, viva China. Pero miren la vuelta de un año y un poquito más. Hoy están más complicados que al principio. ¿Son los campeones los chinitos? No, hermanos. ¿Quién es el campeón? Dios, su creación. Si ellos lo modificaron, yo no sé, pero al final con un boomerang ya llegó de regreso. Ya, Dios quiera que en su misericordia le permita a China encontrar a Dios por medio de este juicio que todo el mundo está viviendo y que los hombres corran al arrepentimiento, ¿sí?
Eso es lo que está sucediendo, pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene control de su creación y a Dios no se le ha salido de control esto. Jesucristo un día dijo, habrán pestes. Entonces, esta peste que ahora hay, Jesucristo nos advirtió y dijo que estos serían principios de dolores. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces a nosotros nos da miedo es llegar a los últimos tiempos, pero es bien algo, y es bien contradictorio, es bien raro que los apóstoles querían y los profetas querían llegar a estar en este tiempo, pero nosotros que los vivimos, ay, no queremos estar en este tiempo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué es lo que los apóstoles entendían? ¿Qué es lo que ellos comprendían que nosotros no comprendemos hoy? ¿O será que ellos no comprendían después de todo de lo que se trataba que nosotros íbamos a estar viviendo? No, hermanos, los apóstoles habían estado con el Señor Jesús y ellos comprendían de qué se trataban estos últimos tiempos. Cuando nosotros leemos la profecía en el libro de Daniel, encontramos de que Dios habla de tiempos y habla de que hay un tiempo de las semanas. Después se corta ese tiempo y dice, bienaventurados los que cuenten otros días adicionales, que son 45 días más. Bueno, eso se los menciono solamente porque tendríamos que hablar mucho de la profecía para poderlo entender bien, solamente para que sepamos de que va a haber un periodo corto de 45 días en los últimos tiempos en que van a suceder cosas grandes. Pero pasados estos 15 días, bienaventurados los santos que lleguen hasta al final. Dice la Biblia de que Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, dice que Él va a venir en las nubes y que nosotros, los que vivimos, seremos transformados, ¿sí? Y seremos arrebatados a las nubes. Que el Señor en su misericordia nos permita, hermanos, ser de ese grupo de hermanos que seamos arrebatados. Pero también habla el Apocalipsis de que después viene el Señor Jesucristo con sus santos a pelear la batalla del Armagedón. Esa batalla del Armagedón es a la que se refiere Pedro, a la que se refiere Amós, a la que se refieren los profetas del grande y terrible día de Jehová. Entonces, hermanos, no nos asustemos, porque el Señor dice, va a venir un día, va a venir el Big Bang. Y Pedro nos está diciendo, miren, viene el Big Bang, pero el Big Bang no es para ustedes. O sea, ustedes, nosotros vivamos en santidad, ¿sí? Y vamos a ser quitados de ese día grande y terrible en donde los elementos serán fundidos. A mí eso me da paz, hermanos. Y yo sé que Dios tiene pensamientos de paz para mí y no de juicio, ¿sí? Yo sé que he cometido pecados y que por esos pecados yo soy digno de ir al infierno y de recibir el castigo. Yo sé eso, pero yo también sé que el Señor Jesucristo murió para pagar el precio de mi deuda y que yo me aferro a su palabra cuando Él dice que si yo creo en Él y lo confieso con mi boca, Él me va a librar de ese juicio. Entonces yo cada día le digo al Señor Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, por ese sacrificio, pero también te pido perdón, Señor, porque yo sé que aún sigo siendo pecador, sigo cometiendo pecados y me arrepiento, Señor. Perdóname. Entonces, hermanos, cuando venga el día del juicio de Dios, confío por la palabra del Señor Jesús que yo voy a estar reconciliado con Dios. Y estando reconciliado con Dios, yo no voy a sufrir las consecuencias del juicio. ¿Sí? Entonces, animémonos, porque el Señor es fiel. El Señor hasta este día ha sido fiel y el Señor nos va a saber guardar. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, no espere el Big Bang, no espere el día y terrible de Jehová, porque aquí Pedro nos está diciendo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva
en los cuales mora la justicia. Pero antes de estas palabras, él agregó algo. En el versículo 12 dice, esperando y apresurándoos. Yo no entiendo eso, hermanos. ¿Cómo es eso de esperar? Si yo le digo, vamos a ir a la playa y lo voy a pasar a recoger aquí. Entonces usted me empieza a sacar carrera. ¡Ey, apúrate, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ey! Entonces les digo yo, espérense, tengan calma, espérense. Pero también les digo, apresúrense. No entiendo eso. ¿A qué se refiere, hermano? No, esperando es porque hay algo que a mí se me ha ofrecido y que yo lo voy a esperar con calma, pero apresurándome a prepararme a mí. ¿A qué? Si voy para la playa, a tener mi mochila, la calzoneta, las chancletas, el bronceador, no sé qué más. Eso es lo que yo tengo que hacer, prepararme. A eso se refiere apresurándome, para que cuando aparezca el que me va a llevar, yo esté listo y agarre camino, hermanos. Entonces dice acá, esperando y apresurándonos para la venida de Dios. Y en el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En el libro de Isaías, acompáñenme, capítulo 8, versículo 12. El 12 y el 13. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. El Señor había mandado a Isaías a dar una profecía al pueblo de Israel. Pero entonces el pueblo de Israel estaba rebelándose y estaba hablando cosas que no eran de Dios. Entonces a eso se refiere Dios cuando le dice estas palabras a Isaías. Le dice, no llaméis conspiración lo que este pueblo llama conspiración. Dice, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Ahora, hoy en día se hablan tantas cosas, hermano. Tantas teorías, tantas cosas que se dicen acerca del virus, acerca de la vacuna, acerca de esto, de aquí y de allá. Algunas cosas pueden ser ciertas, otras cosas pueden ser mentiras. Pero el Señor nos está dando un consejo aquí y dice que no le llamemos conspiración a todo lo que la gente dice conspiración. Porque hoy en día todavía hay gente que dice que los chinitos han creado el virus. Ellos no tienen el poder creador. Eso no es cierto. Pero dice, ni tengáis miedo de lo que las gentes tienen miedo. ¿De qué tiene miedo la gente, hermanos? La gente tiene miedo de morir y de morir quizás asfixiados por el virus de coronavirus. O sea, no es un miedo que se ha inventado, ese es un miedo real, pero a eso le tienen miedo. Pero ¿por qué le tenemos miedo a la muerte, hermano? Porque nosotros al morir, o algunas personas al morir, no saben a lo que se van a enfrentar. Y Dios dice que Él ha puesto en nosotros, en nuestro cuerpo, dice que ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Entonces yo, aunque sea budista, aunque sea de cualquier otra religión, sé que al morir, mi espíritu me da conciencia, mi conciencia me dice que mi vida va a ser prolongada, que yo no voy a morir el día que mi cuerpo deje de funcionar. Pero como no he vivido una vida en santidad con Dios, porque yo estoy peleado con Dios, sé que voy a tener que enfrentarlo a Él en el día del juicio. Entonces mi espíritu me dice, Sixto, no te muras, no te muras, no te muras. ¿Por qué? Porque hay algo. O sea, Dios puso algo en mí, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, por eso es que el hombre tiene tanto miedo, tanto temor de morir, porque sabe que se le ha predicado el evangelio, pero el hombre está divorciado y peleado con Dios y no lo ha honrado, y entonces va a haber consecuencias que pagar. Entonces, esa es la razón. Y también Dios puso la ley en el corazón del hombre. Su ley moral la ha puesto en el corazón del hombre. A mí me sorprende que hasta los mareros tienen códigos morales y éticos dentro de su sociedad.
Si un marero le roba a su jefe, ese marero va a morir. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado? Que la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué los mareros no permiten el robo en su ciclo, en sus círculos, si ellos se dedican a robar? Ah, porque ellos saben de una ley, o sea, la conciencia les dice existe una ley y en base a esta ley nosotros nos vamos a regir, aunque estén violando la ley de Dios, pero ellos tienen códigos y todas las sociedades de todo el mundo, independientemente de sus religiones, tienen códigos de moral. ¿De dónde el hombre saca y por qué el hombre actúa de esa manera? Porque Dios ha puesto eso en nosotros. Por instinto, el ser humano tiene un código de ética y un código de moral y sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. El hecho de que vengan los filósofos y digan, no, que mire, que el pensamiento del ser humano, que las corrientes filosóficas, que no sé qué, y le den vuelta y trastornen la moral, eso no quiere decir que no exista un código, porque ¿qué necesidad habría de filosofar tanto para llegar a la conclusión de torcer una ley? Si, si la ley o la moral no existe, pero sí existe, hermanos. Entonces, el Señor dice que no tengamos miedo a lo que el mundo le tiene miedo. Otra cosa que me sorprende a mí es que cuando comenzó la pandemia, algunos países tomaron la decisión de enfrentar a la pandemia con la inmunidad de la manada. Eso significaba que como no existía vacuna, había que salir a enfermarse, curarse, y una vez curados, la manada ya iba a tener suficientes defensas para controlar al virus. Bueno, eso sonaba bien antes que no había vacuna. Una vez hay vacuna, aunque usted se haya enfermado o no se haya enfermado, tiene que vacunarse. ¿Y qué pasó con la inmunidad de la manada? Olvidémonos de eso, no hablemos de eso. Eso no es ciencia. Simple y sencillamente vacunémonos todos. Entonces el mundo está en pánico. El mundo está en miedo y no sabe cómo enfrentar ni cómo salir adelante en este tiempo de pandemia. Pero nosotros como cristianos sabemos esto. Jesucristo nos advirtió que iban a haber pestes, dijo él. Iban a haber pandemias. Iban a haber virus descontrolados. Y esto, dijo el Señor Jesucristo, son principios de dolores. Pero, ¿qué nos están anunciando estas cosas, hermanos? La venida del Hijo de Dios, su segunda venida. Amén. En Mateo capítulo 7, capítulo 24, versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí está la clave, hermanos. Mas el que persevere hasta el fin. No, aquí fíjese que no dice más el que aguante, no dice más el que soporte, no dice más el que tenga la capacidad humana para aguantar todas estas cosas. No, hermanos. El Señor nos está diciendo más el que persevere. ¿En qué vamos a perseverar, hermano? En el camino del Señor. Y el Señor, ¿qué dice que tenemos que hacer con todas nuestras angustias? Enfréntelas. Usted tiene que ser campeón. Usted tiene que luchar en contra de todos esos problemas. No, hermano. Dice que el Señor nos dice a nosotros que nosotros descarguemos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras aflicciones, todo lo que nosotros sentimos con lo que no podemos. Eso lo tenemos que descargar en el Señor Jesús. Entonces, en este tiempo tan difícil, nosotros lo que tenemos que hacer es botar nuestras cargas en el Señor Jesús y perseverar en el camino del Señor con paciencia, ¿sí? Esperar en el camino del Señor con paciencia. Volvamos otra vez, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué hace usted, hermano, cuando tiene una reunión muy importante este día y usted quizás estaba desayunando o se estaba lavando los dientes y se mancha la camisa, la blusa importante con la que usted iba a salir? ¿Qué es lo que hace si hay una reunión importante?
rápido me la quito, me pongo una nueva, bien planchadito y vámonos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si voy en el camino del Señor y peco en una área, pequeño pecado, grande pecado, ¿qué es lo que tengo que hacer, hermanos? Correr al arrepentimiento inmediato, ponerme a cuentas con Dios para que la sangre de Cristo me lave mis manchas, me quite mis pecados. Una vez ya limpito, pues yo voy y avanzo por el camino. Dice en el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es amén. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Quiénes son los inicuos, hermanos? Inicuo, la palabra inicuo significa los que no son iguales. Viene de dos vocablos griegos, in, que es lo contrario a algo, y cuos, como que viene de la palabra de equidad, de igualdad. Entonces dice acá, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los que no son igual a nosotros, o sea, los que no tienen el mismo pensamiento del Señor, dice, caigáis de vuestra firmeza. Entonces nosotros debemos permanecer firmes. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Con estas palabras termina Pedro, hermano, sus dos cartas. Y aquí ya se despide. Y Pedro dice, antes bien, creced, creced. O sea, que yo no me debo de conformar al nivel de cristiano que ahorita soy. Yo puedo crecer, hermano. ¿Ustedes creen que haya en la historia un cristiano que ya no pudo crecer? No, hermanos. El Señor es infinito. Y nosotros tenemos cada día conocimiento del Señor. Y cada día nosotros podemos ir creciendo. Así como Jesucristo crecía en sabiduría, nosotros podemos crecer también en Él. Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros cada día vamos conociendo más a nuestro Señor, vamos a ir conociendo cómo Él piensa, cómo Él actúa, cuál es su voluntad. Si yo conozco la voluntad de mi Padre, yo voy a estar en paz con Él cuando lo haya obedecido. Pero si yo desconozco cuál es su voluntad, yo puedo hacer algo y digo, no sé si lo hice bien y no sé si lo hice mal. Me daría mucha pena haberlo hecho mal porque se va a enojar mucho conmigo. Pero ¿qué es lo que provoca esto? Desconocerlo. Si yo quiero estar a cuentas con el Señor, yo debo de conocerlo a Él, hermanos. Una receta le voy a dar. A la medida de que usted tenga miedo de enfrentar cualquier cosa en la vida, póngale más palabra de Dios, lea la palabra, lea los salmos, lea los evangelios. Y a mí me encantan los evangelios porque Jesucristo estuvo aquí en la tierra y estuvo entre los humanos y hablaba y sus dichos ahí estaban. Entonces muchas veces yo me imagino al Señor Jesucristo diciendo en primera persona las cosas. Y me sorprendo mucho de que Jesucristo hablaba las escrituras del Antiguo Testamento, pero él las está explicando de otra manera. Y yo digo, Señor Jesús, qué sabiduría la que tenía el Señor, porque leo yo el Antiguo Testamento y encuentro las palabras bien difíciles de entender, pero el Señor Jesucristo las está explicando en una forma tan sencilla. Entonces, aquí es lo que Pedro nos está animando a nosotros, que crezcamos, hermanos, en la gracia del Señor, la gracia para seguir alcanzando misericordia y en el conocimiento del Señor Jesús. ¿Cómo, hermanos? Leyendo su palabra, doblando nuestras rodillas, orando con el Señor, hablándole a Él. Hermanos, movámonos, movámonos.
entremos en acción en este tiempo. Hemos visto a la luz de las Escrituras de que los tiempos que estamos viviendo son unos tiempos calcaditos a los que el Señor Jesucristo dijo que eran principios de dolores. ¿Cuánto más hace falta para que el Señor Jesucristo venga? Así como en los días de Noé, nos va a agarrar de sorpresa y muchos no se van a dar cuenta de la venida del Señor Jesús. Que el Señor en su misericordia, hermanos, nos dé la gracia para poder correr en pos de Él y tener y correr al arrepentimiento. Ya vimos, hermano, que esta palabra, correr al arrepentimiento, no es para el mundo que no le conoce. Correr al arrepentimiento es el mensaje para mí este día, en este momento, a esta hora, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y yo debo de permanecer limpio y santo, procurar con diligencia cada día presentarme delante del Señor aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que busca la palabra de verdad. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.